La civilización azteca, o también llamada Méxica, fue una civilización muy grande y poderosa durante el tiempo prehispánico. Esta ya que tenía muchos avances tecnológicos para su época y de arquitectura, así como de agricultura. Fue considerada una sociedad muy guerrera, ya que ellos eran los que mayormente conquistaban otros pueblos. La cultura azteca también destaca mucho por sus costumbres, ya que eran un poco inusuales. Por ejemplo, la mayoría de las costumbres de esta cultura era hacer ritos o ofrendas, la mayoría de ellas humanas para la época, para sus dioses. Un dios que fue muy importante en su cultura fue el dios Quetzalcóatl, que es uno de los principales. Así también tenían otros dioses que consideraban ellos importantes para su religión, como lo era el del maíz, que influye mucho en la gastronomía, y el de la lluvia. Además de esto, un poco de sus costumbres es que se dividían las clases sociales. Prácticamente los gobernadores eran los que tenían un poco más de poder y además existía, pues podríamos decir lo normal, la plebe, podríamos decir los plebeyos. En este caso no era tan acentuado la esclavitud, pero sí digamos que por tu situación en el poder, igual gobernante político, tenías acceso a mayores cosas, como lo podrían ser alimentos, joyas, que no se les permitía a las gentes, a las personas normales, vaya. Bueno, yo hablaré sobre la ubicación geográfica. Los aztecas establecieron su imperio en el año 1325 después de Cristo, en la zona central de México. Fueron los fundadores de Tenochtitlán, donde esta fue la capital de su imperio, el cual se extendió bastante antes de la llegada de los españoles. Su extensión se centraba en los estados como Ciudad de México, Puebla, Morelos, Veracruz, Oaxaca, Costa de Chiapas y Guerrero. Estos estados siguen bastante influenciados por la cultura, ya que se quedaron bastantes costumbres de la época, como la gastronomía, ya que a la fecha nuestra gastronomía ha conservado bastantes raíces aztecas, pues básicamente todo, ¿no? Casi toda la gastronomía mexicana se basa en tortilla y distintas cosas como salsa o frijoles, nopales. Y pues eso sería todo de mi parte. La gastronomía azteca es una de las más famosas debido a los ingredientes típicos de esta, ya que normalmente los platillos son conformados por alimentos como el maíz, chiles, frijoles e incluso insectos. Uno de los elementos más importantes de la gastronomía azteca era el maíz, ya que lo consideraban como un alimento divino e importante por su religión. A base de este alimento, creaban diferentes técnicas para crear platillos. Una fue la nixtamalización. Gracias a esta, pudieron crear la tortilla, pan y diferentes platillos como los tlacoyos. La gastronomía azteca aprovechó mucho de los recursos disponibles en la región, que eran como los distintos vegetales que existían, entre los que se encontraban los nopales. Bueno, la vestimenta típica que se utilizaba. El maxal, que era normalmente un taparrabos utilizado para los hombres desde la adolescencia. Este estaba confeccionado con fibras de maguey o algodón dependiendo del estatus social que se conformara. El huipil, que era una blusa sin mangas, generalmente de algodón, que cubría del torso hasta la parte de los brazos. Por último, el cueit, que era una falda larga atada a la cintura completamente al huipil. Ambas prendas podían ser adornadas con bordados y colores que indicaban el estatus social de la persona. Yo voy a hablar de los elementos de un tlacoyo. Los elementos del tlacoyo principalmente normalmente es la masa, que es la masa de maíz, que puede ser blanca, puede ser azul o amarilla. También está el relleno del tlacoyo. El relleno del tlacoyo tradicionalmente son frijoles, también se le pone queso, habas, o también hay gente que le puede llegar a poner chicharrón prensado. Normalmente se le pone requesón. Luego está en la cocción. Normalmente se hace eso sobre un comal caliente sin agregarle grasa. Entonces se le hace para que le dé como que más a la maíz, para que el maíz sepa más. También está sencilla acompañar con guarniciones. Estas guarniciones pueden ser salsa verde, pueden ser cebolla, crema, queso, nopales. Y eso son los elementos de un tlacoyo. Oye, a mí me tocó la explicación del tepache. ¿Qué es el tepache? El tepache es una bebida fermentada, se podría decir que alcohólica, pero de baja graduación. Su preparación es a base de la fermentación de piña más
azúcar y piloncillo. En época prehispánica era una bebida de clase y se ocupaba para eventos sociales y la tomaban normalmente los emperadores. Baby,